Muy bien. Ok. Yo sé que todos ustedes ya son unos maestros del PCB. Ya no hay mucho que checar en esa área. Profe, antes de que sea, ¿me podría aceptar la solicitud del otro correo porque con se me desconecta y así, por favor? Ok, Voy a colgar y se lo mando rápido por el otro. ok. Gracias. Bueno, les comentaba que ustedes ya son a este punto expertos de PCB. Ya no hay mucho que decir. Y creo que su compañera ya se conectó otra vez. ¿Ya está otra vez en línea, Uli? Sí, profe, ya, gracias. Ah, ok, porque ni siquiera me pidió nada, se conectó solito. Ah, ok, gracias. Bueno, hay ciertas reglas de PCB al diseño de PCB que a lo mejor no conocen, entonces las vamos a revisar brevemente. Igual y ya las conocen y ya me dicen si esto ya lo habían visto en algún momento. ¿Sale? PCB, ¿qué es en electrónica? Bueno, de entrada viene del término en inglés Printed Circuit Board, que es una tarjeta o placa de circuito impreso que va a conectar los componentes electrónicos. En sí son caminos o pistas de cobre para que pueda haber la interconexión entre uno o varios componentes, entre dos o más componentes electrónicos. Llamémosle que es el corazón de la gran mayoría de los productos de tecnología. Un celular, una computadora, un robot industrial, una alarma de auto, una máquina, etcétera, etcétera. Todo es utilizado a través de circuitos impresos. ¿Sí? Todo equipo de ingeniería, diseño, hardware, software, diseño mecánico, mecatrónico, etcétera, va a ocupar la generación de un diseño. La parte electrónica no es la diferencia, ¿sale? Hay muchas maneras de hacer el diseño, muchos programas para hacer el diseño, y muchas veces incluso lo bonito que se ve ese diseño da un plus a nuestro trabajo. ¿Qué es baquelita? El término baquelita es una palabra común para referirse a un soporte base de los antiguos circuitos de componentes unidos entre sí con cable. Es usual confundir la baquelita con un sustrato laminado de calidad inferior llamado fenólico, diferente a la lámina de más calidad que es de material fibra de vidrio. En conclusión, el material de laminado o refuerzo de un PCB puede ser fenólico, mal llamado baquelita, o fibra de vidrio, bien llamado FR4. A propósito, el material de fibra de vidrio más usado es el FR4. Este traduce flame retardant o retardante a la combustión, pues es lógico que demore la combustión en un producto o instalación en caso de incendio. Pero a menudo no se utiliza el término baquelita, bueno, más bien para menudo se utiliza el término baquelita para referirse a la fabricación o manufactura. Dependiendo del país, se van a notar otras definiciones como son placa de circuito impreso, tarjeta electrónica, placa PCB, para referirse al sustrato de un circuito electrónico convencional. Nosotros regularmente le llamamos baquelita, aunque ya vimos que no debe de utilizarse así, no se puede referir a esa placa como una baquelita, aunque pues comúnmente es como nosotros la llamamos. Propiedades del PCB. Estos van a tener diferentes propiedades eléctricas, térmicas, físicas, que determinarán su comportamiento dependiendo de la aplicación. Dentro de la parte eléctrica van a tener una constante llamada permitividad dieléctrica o ER. Esta va a determinar el comportamiento o propagación de una señal de alta frecuencia y sus campos electromagnéticos en un medio como es la fibra de vidrio. Las propiedades térmicas. La temperatura de transición de vidrio es la temperatura en la que la fibra pierde sus propiedades y se vuelve frágil como el vidrio, expandiéndose de manera exponencial. Esto sucede después de la temperatura especificada Tg. También puede sufrir una expansión en el eje Z debido a la temperatura de manera porcentual.
Dentro de sus propiedades físicas vamos a tener la expansión en el eje X y Y. Dejen quito esto que hace que se vea feo. En una proporción de partes por millón debido a la temperatura, ¿sí? Esto quiere decir que también va a poder absorber una mínima humedad como una de sus características físicas. Oh. El material del PCB lo escoge un diseñador de acuerdo a si va a sufrir de altas temperaturas, si va a ser usado en aplicaciones de alta frecuencia, si debe de tener estabilidad dimensional, rigidez mecánica, si se va a usar en diseño multicapa, de dos o de una capa. Lo anterior va a depender de la aplicación y tiene impacto en los costos, confiabilidad, mantenimiento y reparación del producto. Nosotros regularmente pues utilizamos una fibra, una placa de cobre que nos venden en la vidroeléctrica, aquí en Pátzcuaro, pues. Entonces, ¿qué características físicas, térmicas, eléctricas mantiene? Pues no lo sabemos, es simplemente una placa de cobre. Por ejemplo, entre la FR4 y la FR406 van a tener una constante de permitividad dieléctrica 1 MHz que va a ir desde 4.3 a 4.9 y desde 3.5 a 4.2. En las térmicas, la temperatura de transición de vidrio en una va a estar a 140 grados y la otra a 180 grados, perdón. Y el eje de expansión en Z va a ser de 5.5 a 4.5 los valores de referencia. En las capacidades físicas, por ejemplo, la absorción de humedad va a estar de 0.05 a 1 en el FR4 y de 0.80 en el FR406. Son algunos datos, más o menos. Entonces, estas propiedades de un PCB deben de ser tomadas en cuenta cuando ustedes elijan el material con el cual van a realizar sus productos. Normalmente se inicia el diseño sin saber de un PCB qué es y cómo se clasifica, de acuerdo a la norma existente. Las normas que nos van a regir sobre el uso de PCBs son las normas IPC, que nos van a ayudar a clasificar el producto, su tipo, su complejidad, su desempeño y aspectos de producción, de manera que todas las partes, cliente, usuario, diseñador, estudiante, investigador, docente, fabricante, cumplan con dicha normativa, se comuniquen, hablen el mismo lenguaje con las especificaciones óptimas para que se diseñe, fabrique y se entregue al cliente. Es decir, crear un producto a satisfacción, tal como se le promete al cliente cuando se le ofrece un producto. Los productos electrónicos, los circuitos impresos y los circuitos ensamblados se van a clasificar de la siguiente forma. Dependiendo del uso final, ¿sí? Todos los productos no son iguales. Las clases se relacionan con el aumento de la complejidad, la sofisticación y los requerimientos de desempeño funcional y la frecuencia de las pruebas e inspección. El usuario o cliente del PCB es quien debería determinar la clase a la que pertenece. Su producto, normalmente, el usuario o el cliente pues no va a tener idea de lo que les estamos hablando. Entonces se le debe de orientar. ¿Cuáles son las clases de desempeño IPC? La clase 1 es electrónica general, productos generales de electrónica de consumo, computadoras, donde las imperfecciones físicas no son importantes y lo que se quiere es que funcione. Clase 2, profesionales o de servicio dedicado. Equipos de comunicaciones, máquinas sofisticadas de negocios o industria, instrumentos y equipo militar. El rendimiento y la vida útil es necesaria. Servicio ininterrumpido, pero no es de vida o muerte. Las imperfecciones físicas se permiten. Y la clase 3, que es de alta confiabilidad. Productos comerciales, militares, médicos, el funcionamiento continuo y el rendimiento son críticos, vitales. No se toleran fallos o tiempos muertos. Equipos de soporte de vida médicos o sistemas de defensa. Estos niveles no son un requerimiento de diseño, sino un método de comunicación entre el usuario, el diseñador y el fabricante electrónico, del grado de dificultad de fabricación de una característica del PCB o ensamble. Sin embargo, estos requisitos de precisión, rendimiento y densidad de pistas, el equipo, el ensamble y las pruebas pueden afectar y de hecho determinar el nivel de producibilidad del diseño. Vamos a ver ahora cómo los clasificamos de acuerdo al tipo de tarjeta.
Los tipos de tarjetas van a variar de acuerdo a la tecnología de placas electrónicas y de los componentes utilizados. Por ejemplo, el circuito impreso de una cara es el PCB más barato. Se recomienda diseñar con consideraciones especiales para facilitar su fabricación, ensamble y reparación. Es de un costo bajo. El circuito impreso de dos caras es el PCB pues más común y su costo es moderado, en el cual podemos nosotros tener dos capas para poder trabajar. Tipo 3, multicapa sin vías enterradas o ciegas. Cuando se comienza con multicapa se trabaja este tipo de PCBs. Se deben ceñir a las especificaciones del fabricante para optimizar el diseño. Puede facilitar el trabajo y a la vez es más robusto que un PCB de dos capas. Su costo es un poco más elevado, pero no es tan caro. Y aquel PCB multicapa con vías enterradas o ciegas es mediante láser su fabricación. El diseño debe de estar muy relacionado con la manufactura para evitar pérdidas de tiempo y problemas de confiabilidad. Y su costo es alto. Los PCBs con núcleo de metal multicapa sin vías enterradas o ciegas es mediante láser y se utiliza en aplicaciones aviónicas, dice la bibliografía. Nosotros lo traducimos como pues aeronáuticas. Su costo es alto. Y el tipo 6 es núcleo de metal multicapa con vías enterradas o ciegas. Es la más difícil y compleja de lograr. Se utiliza con aplicaciones de alta densidad y su costo ya es muy alto. Dentro del ensamble electrónico vamos a tener el ensamble a una cara. El más común es con componentes THT, Through Hole Technology, que se insertan en huecos que atraviesan el PCB, de costo bajo, ¿sí? Comúnmente, pues nosotros hacemos esto, que atravesamos el PCB y lo soldamos del otro lado, ¿sí? La clase B, solo SMT de una cara. El ensamble de una cara solo con componentes de tecnología SMT, Surface Mount Technology, o SMD, device, tipo pasivo como chip y o los IC SOIC, recomendado con componentes grandes, también es de bajo costo. Esto es cuando nosotros soldamos sobre la placa sin perforarla. Componentes mezclados tipo SMT y THT, que es la clase C, THT y SMT, son los que utilizan, recomendado para componentes grandes, en una sola cara para empezar a adquirir experiencia, donde yo voy a tener componentes que atraviesan mi PCB y se soldan por abajo, y componentes que se están soldando sobre la placa. La clase X es un ensamble complejo mixto entre THT y SMT, con componentes tipo Fine Pitch. VGA requiere más experiencia en diseño, fabricación, ensamble y pruebas. Su costo ya es moderado. Aquí es donde ya tengo este tipo de componentes VGA, donde ya voy a tener un montón de pines que voy a tener que estar conectando. Después viene la clase A, THT de dos caras. No es recomendable, pues se presta a muchos errores de ensamble e interferencia cuando pues puedo en una cara y en otra estar chocando mis componentes. La clase B son componentes SMT en dos caras. Requiere experiencia para sujetar los componentes livianos por la cara con adhesivo. Es un poco más costoso. La clase C serían los componentes de tipo 2, SMT y THT mezclados con SMT simple bajo la cara de abajo. THT y SMT se utilizan típicamente porque los componentes THT soportan más esfuerzo mecánico y se aprovechan las ventajas del SMT. Su costo es moderado. Y el tipo 3, clase Z, cuando ya tengo componentes SMT, THT y VGA en ambas caras, donde los VGA regularmente van en la cara de arriba. Su costo es alto. ¿Quién hace las normas para un PCB? Bueno, la IPC, Association Connecting Electronics Industries, es la entidad norteamericana fundada en 1957 que se encarga de hacer este proceso. Desde el 95 desarrolló una serie de normas para el diseño, pero también para la fabricación, ensamble y pruebas, las cuales van a ayudar a optimizar el proceso complejo de manufactura y reducir el tiempo de lanzamiento al mercado.
Hay más de 3.500 compañías asociadas a la IPC, como Samsung, Motorola, Siemens, y también manufacturadores como Yavil y Sanmina Flextronics, pero también fabricantes de circuitos impresos, diseñadores, consultores, estudiantes, ingenieros técnicos, ensambladores, en general, mucha gente que trabaja sobre los PCBs. ¿Por qué es importante tener o conocer las normas IPC? Bueno, porque nos sirven cuando nosotros queremos generar grandes procesos, grandes manufacturas y que puedan ser después exportadas. Si nosotros seguimos las normas y procesos, van a ayudar a que el producto sea fácilmente compatible con la etiqueta Electromagnetic Compatibility. Eso quiere decir que podrá ser compatible con muchos productos en el mercado. ¿Sí? Voy a intentar reproducirles este video. No sé si al momento de ponerlo en mi pantalla se reproduzca. Me avisan si no escuchan nada, ¿sale? Se escucha, pero muy quedito. Ok. Ujú. A ver, entonces déjenme desconecto el audífono y lo... Hola, amigos, bienvenidos a tu canal Editronics, quien les habla, ingeniero Edison Viveros. El día de hoy vamos ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. a dar unas recomendaciones acerca de las famosas normas IPC para diseño de circuitos impresos y daré unos cursos recomendados donde tú te puedes certificar en estas normas. Antes de iniciar respecto a lo que son las normas IPC, vamos a dar una introducción relacionado al tema de los circuitos impresos. Con estos conceptos vamos a comprender el porqué de la importancia de las normas IPC para diseño de circuitos impresos. Lo primero es definir qué es un PCB. Un PCB es un Printed Circuit Board o base sobre el cual se colocan los componentes. Normalmente todo circuito electrónico, celulares, computadores, televisores, reloj, tablet, etc., todo lo que sea electrónico tiene un circuito impreso. Este tipo de circuitos impresos normalmente nosotros los diseñamos en electrónica, ya sea de una capa o dos capas, pero también existen multicapas. Como vemos en la imagen, vemos lo que es un material, que es el amarillo, que es la capa de cobre. Y vemos un aislante que puede ser pre-preg o FR4. Normalmente nosotros en la universidad o en el curso técnico o en los cursos de electrónica se diseña con marcador, serigrafía, se aplanchan, se aplican ciertos ácidos y se genera lo que es el revelado. Cuando tenemos doble capa, que es la imagen del centro, podemos ver una capa amarilla y una capa verde, aislados de un material dieléctrico. O en su caso podemos ver la última imagen, que podemos ver tres capas, la roja, la amarilla y la azul. En este caso, el material puede ser un material aislante como el FR4, que este es un material rígido, aislante, retardante al calor, a base de fibra de vidrio, por eso se dice FR, Fire Retardant, que significa retardante al fuego. Y en el caso de tener un equipo de varias capas, tiene un material llamado pre-preg, se utiliza para separar entre sí las capas conductoras cuando se usan multicapas. Hey, ¿te gustaría ganar dinero realizando instalaciones eléctricas? Aprende conmigo en el diplomado. Para introducirlos al tema de las normas IPC, vamos a considerar algunos ítems como lo son consideraciones para el diseño de PCB, interferencias, distribución de componentes, pistas y estándares internacionales y por último, lo que son las recomendaciones de cursos que podemos encontrar en Internet. Consideraciones para el diseño de PCB. Para diseñar un PCB, normalmente nosotros vamos desde el planteamiento de la idea hasta el desarrollo del equipo. Pero dentro de esas etapas hay varias escalas que nosotros tenemos que tener presentes para el diseño correcto de un PCB. Primero tenemos lo que son los requisitos, que es como la idea general, qué componentes vamos a tener, dónde vamos a comprar, etc. Luego pasamos a un diseño preliminar. A veces hay diseñadores que pasan de simulación al diseño como tal, por la experiencia que ellos tienen. Muchos pasamos primero por prototipado, pruebas, laboratorio, simulación, luego vamos al diseño preliminar de nuestro prototipo.
Luego vamos al diseño detallado. En el diseño detallado es cuando ya colocamos todas las características, qué materiales, tamaños, por ejemplo, el PCB, de los componentes de altura van a tener, cuántos materiales van a ser, qué características tiene, cómo se va a desarrollar, todos los pormenores en el caso de que otra fábrica lo quiera procesar o otra persona lo quiera diseñar, lo pueda entender fácilmente. Y por último, vamos a la implementación o fabricación. En este caso, ya es el último paso normalmente en cualquier proceso. Pero para esto se requiere realizar otra serie de pasos cuando se diseñan prototipos ya un poco más completos, no el típico PCB que diseñamos en nuestro hogar. Ya pasamos a lo que es el test. Después de la implementación pasamos al test. Cuando se hace un diseño detallado, pasamos a las pruebas de interconexión. Cuando hacemos un diseño preliminar, pasamos lo que es a las pruebas de funcionalidad. Y cuando tenemos los requisitos, al final necesitamos una validación. Dicho de otra manera, pasamos desde requisitos, hacemos toda la etapa, hasta la última etapa, que es la validación. Recordemos que validar es colocar a prueba nuestro circuito y test simplemente es verificar lo que es la PCB. Hay diferentes tipos de materiales con los cuales se diseñan los circuitos impresos. Hay de FR2, FR4, FR5, poliamida, Rogers R5000. Normalmente el FR4 es el típico que nosotros encontramos de fibra de vidrio, pero encontramos también el FR2, que es el PCB convencional con el cual nosotros con un marcador o la plancha y serigrafía, nosotros normalmente solemos diseñar nuestros PCB. En las empresas normalmente se utilizan FR4 o encontramos, por ejemplo, el poliamida, que son los tipo flex, que normalmente se encuentran en celulares o cualquier equipo electrónico moderno. Normalmente su temperatura puede variar desde lo básico hasta temperaturas bastante altas y la frecuencia también puede oscilar entre unas frecuencias bajas máximo hasta 1 MHz o 10 MHz. ¿Qué son las interferencias? Las interferencias se deben evitar en todo tipo de circuitos. Debemos hacer dos tipos de relación con respecto a la interferencia. Una, la interferencia entrante. Dos, la interferencia saliente. O sea, debemos evitar cualquier tipo de interferencia que pueda ingresar a través de procesos de purificación y debemos evitar que nuestro circuito genere cualquier tipo de interferencia a circuitos cercanos o interferencia al mismo sistema eléctrico. Es muy importante la distribución de componentes, porque muchas veces nosotros colocamos los componentes tal cual están en el esquemático, pero en la vida real no se deben agrupar de esa manera. Pueden existir circuitos dentro de un PCB que son circuitos analógicos, digitales, de alta potencia, alimentación, RF, o que generen bastante calor, o que necesiten tramos de comunicación de alta velocidad, y todo eso debe ser considerado. Por ejemplo, vemos una imagen en la pantalla que dice que la alimentación y equipos de potencia van en un bloque. Esto es con el fin de evitar interferencias, por ejemplo, de la fuente. Cuando el transformador Chopper o la fuente de CDC hace la conmutación de alta frecuencia, puede generar interferencia en los circuitos cercanos como circuitos digitales o circuitos analógicos. Por tanto, deben estar separados. O en su caso, equipos de alta potencia que generan mucho calor deben estar separados para evitar que los circuitos cercanos se vayan a dañar por el exceso de calor. Si vemos con respecto a los circuitos, se van a dividir en dos tipos, analógico y digital. No corresponde mezclarlos, porque una cosa son circuitos analógicos que pueden ser susceptibles de interferencias de un dispositivo digital o viceversa. En los circuitos analógicos normalmente encontramos los tipos de RF, que son circuitos que naturalmente deben estar completamente aislados de toda la electrónica, porque estos producen mucha radiación, ya sea radiación electromagnética o interferencia electromagnética como tal, y pueden alterar el comportamiento de los circuitos. Y respecto a los circuitos digitales, de pronto tengamos un microcontrolador, un cristal, por ende, los dispositivos de alta velocidad o pistas de alta velocidad deben estar separados o correctamente diseñados o aislados para evitar interferencias o daño de los datos. Respecto a las pistas, es común que todo el mundo a veces haga pistas de 90 grados, pero lo más recomendable es hacer pistas de 45 grados. La razón es bastante sencilla. Debido al flujo de electrones, se recomienda este tipo de ángulos para evitar la menor cantidad de pérdidas o, en su defecto, convertirse en uno de los puntos en un tipo de antena. Existen algunas normas
que nos permiten descifrar, decir, aclarar o especificar qué tipo de separación, ancho o grosor de la pista esta debe tener dependiendo del tipo de circuitos. Existen cálculos. Un ejemplo bastante claro es la distancia entre pistas. Según la norma IPC 2221A, que más adelante la vamos a ver, nos dice y nos presenta esta ecuación que vemos en pantalla, la cual nos dice qué separación entre pistas debe tener siendo una capa FR4 cuando sus datos o su pista va a soportar más de 50 voltios. Lógicamente, si yo tengo dos pistas que estén muy cerca, posiblemente exista una interferencia, ruido eléctrico, salto de energía, interferencia electromagnética, entre otras cualidades. También es importante tener presente lo que es el cableado. Muchas veces el cableado que nosotros conectamos también puede generar interferencia o hasta el conector puede ver perfectamente los datos y de ahí en adelante los datos se pueden perder. Así que se recomienda sistemas de apantallamiento o malla o en su defecto un par trenzado que evite la interferencia entre cada uno de los conectores. Y por último, con respecto a las pistas, es importante recalcar que en las pistas para un circuito analógico como para un circuito digital pueden ser diferentes o su estructura puede ser diferente. Ejemplo, tengo un circuito analógico que perfectamente tal vez pueda colocar la pista bastante larga, o un circuito digital no se recomienda que sus pistas estén muy alejadas respecto de un componente a otro porque pueden perder datos como tal. ¿Te gustaría trabajar desde casa? O mejor aún, ¿te gustaría trabajar desde cualquier lugar del mundo, poder viajar con tu portátil y trabajar? Estándares internacionales. Estos son normas para la fabricación, colocación de componentes, part, EMI, clearance de pistas. Se basa en la experiencia de diseñadores y empresas para la mejora de productos. Esto nos permite más o menos tener una idea y que todos hablemos el mismo lenguaje. Dicho de otra manera, cuando yo fabrique algo, la empresa me va a entender y según eso me puede diseñar y también se pueden diseñar las máquinas, lógicamente, que puedan hacer el proceso de lo que yo estoy queriendo que se realice el prototipo. Para esto está la norma IPC, que significa Association Connecting Electronics Industries. Existen otro tipo de normas, pero para los circuitos impresos, esta es una de las más utilizadas. Aquí tengo tres normas que son un ejemplo básico de las normas que pueden existir para el diseño de circuitos impresos, para el monitoreo, soldadura, colocación y diferentes expectativas que nosotros queremos de nuestro prototipo electrónico. En este caso tenemos una de las normas más utilizadas que es la IPC 2121, significa norma genérica sobre el diseño de tablero impreso. Tenemos la IPC 2222, estándar de diseño seccional para tableros impresos orgánicos rígidos. La IPC D325, que son los requisitos de documentación para tableros impresos. También tenemos la IPC 610A, entre otras. Vamos a hacer un poquito de hincapié a la IPC 2221. En mi caso, lo que estoy haciendo es una especie de resumen muy general acerca de las normas. Lógicamente, para cada una de estas normas existe una certificación que ahorita vamos a ver en qué consiste. La norma IPC 2221, primero, clasifica los diseños por clases en función de su aplicación. Existe clase 1, clase 2, clase 3, yendo desde electrónica de consumo para clase 1, clase 2, dedicadas, clase 3 de alta fiabilidad. Por ejemplo, electrónica de consumo. Digamos, vamos a diseñar un dimmer. Por tanto, el PCB no es demasiado crítico, tal vez, para la puesta en funcionamiento de nuestro equipo. Pero tenemos, por ejemplo, la categoría 2. En este caso, ya necesitamos un poquito más de normas para el diseño de nuestra PCB. Y en el caso 3, que ya vamos al caso más extremo y riguroso, por ejemplo, equipos biomédicos, donde depende la vida de muchas personas, o un avión, donde depende la electrónica, la correcta navegación y los diferentes dispositivos de telecomunicaciones que nunca pueden fallar porque corre el riesgo de la vida de muchas personas. Tenemos la opción 2, que son los niveles de dificultad, que va desde lo normal, nivel A, moderado, nivel B, alto, nivel C. 3, cantidad de capas. 4, recomienda márgenes en taladro y corona, piezas metalizadas, PTH, espaciado, entre otras cosas. La norma también nos dice que se recomienda usar planos de alimentación y masa en placas multicapa. Esto es con el fin de evitar interferencias o, en su defecto, cargas parásitas como impedancias o como sistemas capacitivos, porque suelen suceder que funciona estilo condensador. También
recomienda el uso de condensadores de acoplo, de desacoplo, también de bypass. Estos es con el fin de evitar todo tipo de interferencias y eliminar lo mayor posible la cantidad de ruido o, en su defecto, estabilizar voltajes cuando los circuitos necesitan consumos reiterativos de energía. Y por último, vamos a lo que son la disipación térmica, que esto es muy importante. Nos permite calcular los disipadores de calor, dónde van a ir, si es un componente electrónico tal vez lo necesite colocar al chasis y aprovechar lo que es el PCB para evitar el calentamiento de los componentes. En mi canal hemos hecho todo tipo de sugerencias para que usted como electrónico se especialice. Así que ahora voy a dar unos canales de recomendación y una página web donde tú te puedes certificar. Yo como electrónico poco a poco he ido formándome para poder certificarme en algún momento acerca de este tipo de normas y cada día aprender un poco más acerca de los circuitos impresos a nivel profesional. Ingresamos al link de aldeltatec.com. Este sitio web es creado por un ingeniero magíster experto en el área de las IPC, es un ingeniero electrónico llamado André Laverde. El ingeniero nos ofrece diferentes certificaciones. Por ejemplo, dice normas para diseño de PCB en electrónica. Aquí vemos ejemplos. En el sitio web de internet podemos buscar normas IPC y es el primero que nos va a indicar unos videos relacionados a la temática. Por ejemplo, aquí podemos ver muchos tutoriales del ingeniero que nos ofrece de forma gratuita. Vemos que existen cursos avanzados de PCB, cursos de diseños impresos, entre otras cosas. Por ejemplo, veamos qué servicios nos ofrece. Ofrece curso de IPC 610, curso de diseño de PCB con normas, curso de diseño de PCB avanzado, que en mi caso, poco a poco he ido incursionando, comprando libros, videos, cursos como tal. Esta empresa dice que lleva entre 15 a 20 años y tiene la experiencia de hacer certificaciones en IPC. Los reconocimientos del ingeniero son, es miembro de IPC, entrenador de IPC y diseñadores avanzados en el sistema en la parte de electrónica. Tiene su misión, visión y valores. Ahora sí, ¿cuál es la idea de esta empresa? Es certificarnos en dos aspectos. En mi caso, he decidido adquirir uno de sus cursos. Les voy a dar una introducción acerca del curso virtual que yo particularmente cursé. Me pareció un curso bastante interesante. Realmente desconocía muchas cosas, asumía que sabía algunas, pero realmente el curso me deja con la intriga de conocer y saber mucho más acerca de este contenido. En la primera unidad podemos ver la importancia del diseño orientado a la manufactura. En la segunda unidad miramos comenzando el diseño, aplicación de estándares internacionales. En la tercera, desarrollo de componentes electrónicos involucrando tempranamente a la manufactura. Cuarto, el diseño de esquemáticos fáciles de entender y Bueno, lo siguiente ya es que promociona los cursos H. A grandes rasgos, entonces, eso es lo que trata el diseño de PCB bajo normas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Bueno, se supone que ustedes ya definieron el proyecto. Aquí lo que me preocupa es que al parecer nadie tiene su trabajo terminado, ¿sí? Y deben de tenerlo terminado en 2 semanas más, lo cual veo pues un poco complejo. Entonces, vamos a mover un poquito en la planeación el ensamblado del PCB a mediados de la unidad 2, es decir, regresando del periodo vacacional, ¿sale? Para que tengan todo el periodo vacacional para trabajar su PCB. Pero ¿qué vamos a hacer en este preámbulo? Vamos a diseñar el PCB en forma esquemática siguiendo las normas IPC. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su siguiente trabajo para
fin de semana que entra es tener un documento donde ustedes elijan los componentes que van a utilizar, el tipo de placa que van a utilizar, justifiquen el porqué y entreguen el diseño esquemático, ¿sale? Basado en las consideraciones que hacen estas 3 normas IPC que mencionaron en el video, ¿sí? Las van a revisar y van a ver qué tipo de componentes son, cuáles deben ir con cada cual, cómo los van a acomodar, dónde los van a acomodar, cuál va a ser la distancia entre pistas, y el SPCB van a justificar el por qué están haciendo cada cosa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Nada más, cuando le entregué el trabajo que nos dejó para esta semana, Sí. vi que pues no le puso como mucha descripción a lo que teníamos que hacer. Fue nada más así como algo general, y usted dijo más cosas durante la clase que las que estaban ahí en el módulo. O bueno, yo no vi dónde estaba como toda la información. No, es Y- que regularmente en la clase describo lo que tienen que hacer y en la indicación del módulo es a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque en el momento de la clase salen ciertas cuestiones que se van agregando, 2, que se especifican más, ¿sale? Sí, Pero pero... a grandes rasgos estuvo bien lo que entregó, ¿sí? ok. O sea, era nada más lo único que yo quería era que definieran qué van a hacer, ¿sale? Que ya lo plasmaran en un documento qué es lo que voy a hacer. Porque luego nos da una semana antes de la entrega del PCB y todavía no saben bien qué quieren hacer. Entonces esa era la idea, que lo plasmaran. Sí, sí esperaba que pusieran más cosas, pero con lo que subió es correcto, pues. Ahorita puede repetir lo que nos había pedido, es que no lo apunté. Ok. Van a entregar un documento donde especifiquen qué tipo de componente van a utilizar, ¿sale? Si va a ser un FR4, un multicapa, una de dos vistas, de una vista. Entendemos que ustedes a lo mejor quisieran hacer un multicapa, pero pues no tenemos la infraestructura para diseñar multicapas, ¿sí? Y mucho menos en sus casas. Entonces, a lo más que van a poder trabajar será a 2 capas. Entonces, ustedes tendrán que hacer, de acuerdo a su proyecto, definir por qué van a utilizar una capa, por qué van a utilizar 2 capas, qué tipo de componentes van a utilizar, ¿sí? Electrónicos, de qué tipo, qué características, y entonces elijan de acuerdo al documento que les presenté. Este video de todas maneras se va a subir, cuando lo termine de grabar lo subo al canal de YouTube. Creo que ustedes nada más, Sandra y Eulín, y Luis Gerardo, creo que son los que conocen. Busquen, ahorita les pongo ahí en el grupo el enlace al canal de YouTube para que se suscriban, donde se suben los videos de las clases. Ahí van a poder ver lo que se está platicando ahorita, pues, que sí se está grabando. Sí, sí se está grabando. Entonces ahí van a poder ver lo que estamos platicando y van a elegir de acuerdo al tipo de componentes bajo qué clase, bajo qué categoría van a hacer su PCB. ¿Sale? Punto número 2. Van a realizar el esquemático en Freezing, Eagle, KiCad, en lo que ustedes trabajen el esquemático. Lo van a diseñar, pero este esquemático deberá de cumplir con las normas IPC, ¿sale? ¿Qué distancia de las pistas? Y van a justificarme por qué. Ustedes ya en este momento deben de saber qué impedancia, qué voltaje, qué necesidades técnicas tienen cada uno de los componentes que van a utilizar. Obviamente, eso está más que nada enfocado al Arduino. Si ustedes van a utilizar Arduino como la placa base, pues ya no van a justificar porque el Arduino ya está construido así. Van a justificar nada más la conexión a las pistas de lo que ustedes van a hacer. Regularmente, pues la generación de la potencia, el oscilador del reloj, todo eso ya lo trae Arduino adentro y ya está hecho. Entonces, ustedes no, a menos pues que trabajen todo por fuera y no utilicen Arduino, sí tendrán que ponerlo. Pero si van a trabajar con Arduino, todas esas justificaciones de los módulos de potencia, analógicos, digitales, ya van ahí. Únicamente tendrán que cuidar que los componentes que ustedes utilicen como digitales o como analógicos, pues los repartan de cierta manera en el PCB
de acuerdo a las normas IPC, ¿sale? En cuanto a las cuestiones de velocidad, de acceso a memoria, etcétera, pues ya van a utilizar la memoria del Arduino, van a utilizar el reloj del Arduino, el generador de potencia del Arduino, entonces no hay mucho por dónde ir, son pocas cuestiones, pero sí quiero que las describan el por qué están utilizando un ancho de pista. Regularmente el ancho de pista lo dibujamos, pues para que nos quepa o para que nos sea más fácil, más grueso, más delgado, para que nos sea más fácil plancharlo. Pero ya vimos que no es por la facilidad, sino que el ancho de la pista pues tiene un porqué, una razón. Entonces vamos a hacerlo bajo ese porqué y bajo esa razón. Van a hacer el cálculo necesario para determinar el ancho de la pista y van a hacer ese ancho de la pista. Si, por ejemplo, el ancho de la pista, de acuerdo a los requerimientos, es muy delgado y nos damos cuenta de que al momento de hacer nuestro PCB, que lo vamos a hacer en una baquelita con el ácido fenólico y lo vamos a planchar con la plancha de nuestra casa, pues es muy delgado el tamaño de la pista y no se me va a dar, entonces lo engrosan, pero van a describir que la pista era de tanto y que lo engrosaron por esta circunstancia, ¿sale? Van a dar la justificación, pues, de por qué lo están diseñando así. ¿Estamos? Muy bien. Profe. ¿No hay dudas? Nada más con el esquemático se refiere al circuito que pues, vamos a utilizar para la placa, ¿no? Sí, el circuito esquemático. Ah, ok. O sea, ya el que diseñan en el Eagle, en el... No sé si el Fritzing lo tenga, creo que sí. Yo El nada más KiCad. conozco el PCB Artist. ¿Cuál, perdón? El PCB Artist. Pues con el PCB Artist. Sí. Hay varios, hay muchos. Y todos son muy similares. Entonces, con el que ustedes estén acostumbrados a trabajar, yo no los voy a forzar a trabajar con uno, porque hemos trabajado con el Multisim y con el Eagle en la academia cuando hemos hecho cosas. Pero pues no es motivo de la clase, entonces ustedes lo van a hacer en lo que ustedes quieran, yo nada más necesito que esté hecho, ¿sale? Que esté fabricado bajo las especificaciones IPC. Hay muchas especificaciones que no van a cubrir, una por cuestiones de diseño, que ustedes no tienen el equipo para hacer diseños más complejos, y dos, porque toda la parte más compleja pues ya está dentro del Arduino, se utiliza Arduino, ¿sí? Toda esa parte ya está contemplada en el diseño del Arduino. Y realmente pues los componentes que ustedes usen son componentes muy sencillos. No van a utilizar más memoria, no van a poner un zócalo para un procesador, no van a tener que ver la caché del procesador, el planificador dinámico, la asignación de los buses de comunicación. Todo eso pues ya lo trae el Arduino. Entonces tienen un plus, ¿sí? Mucho trabajo ya está hecho. Entonces, nada más lo simple que les falta pues, son los componentes que le van a asignar a su aplicación. Porque el Arduino como tal, pues ya es un sistema embebido, ¿sí? ¿No hay otra duda? Creo que no, profe. No, profe. Pues si no hay nada más que agregar, es todo por esta sesión. Nos vemos en la sesión del día martes. Espero ya tener revisados sus trabajos para ese día. Espero suban en tiempo y forma. Y entonces, pues, bonito fin de semana. No se alcoholicen, no se la pasen en bares contagiándose de COVID. Cuídense. Sí, profesor, muchas gracias. Profe, Profe. Y consuman hamburguesas al carbón. sí, las meras buenas. Las meras buenas, cuando anden ahí en Morelia, vayan a echar una hamburguesa ahí con Miguel Ángel. ¿Sale? Cuídense, muchachos, nos vemos. Gracias, y a ver, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Luis.